de dinero al que es encargado de la administración. Un documento puede aportar muchísima información para cualquier área de la investigación histórica. Aquí hay un detalle bastante interesante para los que pudieran interesarse en el estudio de la moneda, del comercio, de la contaduría. El 30 de junio de 1877, el padre Ceredo está entregando el dinero recaudado por 10 bautismos, su valor 5 pesos. Eso equivalía a 2 pesos por bautismo, ¿verdad? Lo que se daba para la realización del bautismo, ¿no? El pasaje por los comercios. Ajá. 2 pesos perdón, 5 pesos por 10 bautismos, 5 pesos. 0.5. A 0.5 es la suma. Esto es el 30 de junio de 1877. Pero este otro, que es de agosto, ya aquí hay un cambio de moneda. El peso, que fue la moneda que se estuvo usando durante muchos años en Venezuela, desde la época del inicio de la República, 1821, el peso colombiano y después el peso venezolano, cambió en el año 1871 y se comenzó a usar una nueva moneda que se llamaba el venezolano. Pero el decreto se emitió en el 71, pero realmente comenzó a utilizarse, es decir, salió al público la moneda en 1874, la moneda llamada el venezolano. Tardó en hacerse ejecución de esa moneda porque la gente no la quería, porque le devaluaba la moneda. Así que eso de que se nos esté devaluando la moneda no es un asunto nuevo, ¿verdad? Parece que tiene el país antiguo. Pero además, sabemos que en Perijá, además de usarse el peso venezolano, los perijaneros de mediados del siglo XIX comerciaban mucho con México. Y hemos encontrado otro documento que nos dice que los perijaneros no querían ir a Maracaibo a comerciar porque no sabían cuánto era el cambio del peso mexicano. Entonces el asunto de la doble moneda no es nuevo tampoco, ¿verdad? Es un asunto que viene de vieja data. Como eso tardó tanto en aplicarse el uso del venezolano como nueva moneda, esto nos hace presumir que, fíjense, desde el 30 de junio todavía se usa el peso, que es su símbolo ejemplo. El 5 de agosto ya cambia y se usa el venezolano. ¿En apenas qué tiempo? Del 30 de junio al 5 de agosto, en 2 meses, comenzó a aplicarse la nueva moneda y su valor fue por 5 bautismos, 2 venezolanos. Entonces, como que levantó bastante, ¿no? Porque aquí eran 5 y aquí eran 2. Entonces, ya vamos a ver cómo esto que estamos diciendo tiene relación con otros documentos. Pero fíjense, esto es un documento de asuntos eclesiásticos. Y fíjense la información que nos puede aportar para el estudio de diferentes áreas de la investigación histórica. Como el primer sacerdote. Es posible, no es algo que podemos determinar, pero todo apunta que es allá. Y el descubrimiento y el estudio detallado de esos documentos pudiera arrojarnos esa información. Disculpa, adelante, sí. Con relación a la unidad móvil de que hablaba anteriormente, que está en San Ignacio, sé que todos quedamos impresionados con esto que nos acaba de asomar, que ya lo conocemos, de hecho venimos trabajando del proyecto, pero además eso la viene detallada también, todo eso elementos. Y los variables que hay que profundizar, y esos documentos, por ejemplo, dice algo sobre esa unidad móvil, es decir, fue antes de... Aquella que está allá es una pieza que es colonial, sabemos que es colonial, por lo que nos está diciendo el recaudador. Yo no soy recaudador, no conozco de eso, yo sé de documentos viejos, eso sí sé, pero de recaudación y de piezas coloniales, de eso saben los profesionales en esa área, y acudimos a un profesional, que en este caso el señor Pablo González, un hombre formado en España, trabajó muchos años en España y después trabajó aquí en la Biblioteca Nacional, que fue el centro latinoamericano más importante de restauración de papel, la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde venía gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México a formarse aquí en Venezuela, en Caracas, en la Biblioteca Nacional, hasta que pasaron estas cosas que estamos, de las que hoy vivimos, ¿verdad? Este señor nos ha dicho que es una pieza colonial. Ahora encontramos un documento de
49, donde el sacerdote de la Biblia dice: yo estoy yendo a Machique a usar un altar portátil. Y el hecho mismo de que sea la única pieza que queda, por lo menos en el Estados Unidos, todavía no están investigando. Sabemos que en el Museo Sacro de Caracas no hay. Hemos pedido que nos ayuden a investigar si en el Museo Sacro de Coro existe o si en el Museo Sacro de Mérida existe. Ya nos dice por allá el obispo, nos está diciendo una cosa interesante. En Coro no lo hay. Entonces, todavía tenemos esa pieza aquí, en Perijá, que hilvanando todos esos hilos podemos llegar a una conclusión a partir de la fuente histórica. Con estos otros documentos en relación a esto, por ejemplo, a este estudio, pudieran haber más documentos de esta temática en el archivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, un archivo que todavía estamos. No lo hemos terminado de organizar, pero ya comenzamos y los avances han sido bastante buenos. Puede que haya acá algo bastante interesante sobre esto. Estos documentos, que también están en el archivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, nos arrojan bastante luz interesante sobre el proceso. Estos documentos son de 2 años después de aquello, 1879. Esto es una carta, esto no es una comunicación oficial. Esto es una carta que el presbítero Juan Antonio Faría le está enviando a alguien de aquí de Machique, a un señor llamado Juan Piñero. Él está diciendo en esta carta, que todavía es un poquito suave en comparación con otras que vamos a ver, que le preocupa mucho el estado que no se han concluido algunas partes de la capilla. Y él le está diciendo que gracias a Dios es Juan Piñero quien se está encargando, porque el anterior señor, que es el mismo que aparece aquí firmando como recibido, Pedro José Bracho, parece que el padre Juan Antonio estaba teniendo muchos problemas con él para el adelanto de la parroquia. Él era el administrador. Y entonces él era el encargado de que lo que se recaudaba se reinvirtiera en la construcción del templo. Parece que el padre Juan Antonio Faría estaba teniendo muchos problemas con el señor Bracho y dice que se alega que Piñero sea ahora el que está encargado de hacer esto. Esta otra es una lista de las personas que debían cooperar con haces de palma. Las haces de palma, los cojotes de palma, para techar el templo. Y aquí está una lista que también inscribimos por aquí, pero que se nos ha desordenado porque se imprimió. Una lista de las personas que se mencionan acá y que, repito, pudieran ser algunos de nuestros antepasados, alguna de nuestra gente que está aquí. Y hay un detalle que yo quiero resaltar aquí. Voy a leer los nombres de las personas que estaban obligadas, o sea, que se habían comprometido a buscar las haces de palma para techar la parroquia. El templo: Ramón Andrade, María del Carmen Petit, José Antonio Serrano, Efinio Petit, Miguel Jiménez, Pedro Taborda, Elías Millano, Arecio Martínez, Rafael Rodríguez, Rosa Ana Taborda, Lucrecio Taborda, Antonio José González, Donaldo García, Ezequiel e Inocencio Piñero, Bernardo Martínez, Manuel Quintero, Octaviano Basabe, José Rafael Gutiérrez, Enrique Chubio. Y el último nombre es Petronila Rodríguez. Destaco de esto que entre los que estaban responsables de entregar las haces para techar para la techumbre de la parroquia, había unas cuantas mujeres. O sea, la mayoría de lo que leímos fueron nombres de hombres, pero había unas cuantas mujeres aquí también obligadas, que se comprometieron a llevar las haces de palma para techar la iglesia. Esto nos demuestra que era una comunidad viva, activa y que involucraba a todo el mundo. En un siguiente documento, este es un poquito más candente, más pungente. Esto es una homilía que está haciendo el presbítero Juan Antonio Faría. Está siendo bastante duro con los que no respondieron con las haces de palma. No respondieron con su obligación. Casualmente, entre los nombres de los que sí respondieron están las mujeres. Fueron las mujeres las que trajeron las haces de palma para techar la parroquia. Fueron los hombres los que fueron irresponsables en la cuestión. Y el padre está siendo bastante duro. Yo solamente saqué una parte de lo que de su contenido, porque el padre dice unas cosas allí, bueno. Esto es la homilía, ¿no?
No dice específicamente que sea la homilía, pero como él se está dirigiendo a la feligresía, y este era el tipo de papel, esto se llama papel apaisado, es decir, un papel que no es así largo, sino que es así, que es más ancho que largo. Este era el tipo de papel que se usaba para la homilía. Y de hecho, en un vistazo rápido que dimos por ahí, hurgando o metiendo el ojo por ahí en unas cajas que tiene el Padre Edwin por allá, encontramos unas homilías, sí, esta sí, de Monseñor Ricochea, en un tipo de papel como este, el papel apaisado. Esto se llama papel apaisado. ¿Y la tinta de plomo? ¿Cómo? Tinta de plomo. En tinta, sí, en tinta de ferrogálica, en tinta ferrogálica. Bueno, ya más adelante vamos a hablar de